Libres e Iguales, el último de esta temporada, en la que hemos conversado sobre mujeres, paridad y democracia, sobre alternativas que alimentan, sobre movilidad urbana sostenible y ahora hablaremos de un tema fundamental para nuestro bienestar, como lo es la salud mental. Yo soy Adriana González. Y yo soy Dayana Palmar. Gracias por acompañarnos en estos meses de 2021 en donde conversamos acerca de temas tan interesantes como el uso de la bicicleta y el derecho a la movilidad, alternativas para alimentarnos de forma saludable y otros temas muy relevantes para el ejercicio de nuestros derechos tanto en Venezuela como en América Latina. Y ahora conversamos sobre salud mental en este episodio porque desde la llegada de la COVID-19 la vida de muchas personas cambiaron por completo. Tanto el confinamiento como la angustia de no saber a qué nos estábamos enfrentando en materia de salud nos hizo sentir algunos síntomas que quizás no habíamos tenido la oportunidad en algún momento de sentirlos o de experimentarlos, y esto nos llevó a reasumir la importancia, a reconsiderar la importancia de la salud mental para nuestro bienestar. Y es que la pandemia por la COVID-19 ha tenido un efecto devastador en la salud mental de la población, así lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, y que ha tenido además un impacto diferenciado en niños, niñas y adolescentes y mujeres por los aumentos de la violencia doméstica. También es necesario destacar que desde la OPS han dicho que desde que empezó la pandemia hemos estado operando como personas, como seres humanos, a modo de emergencia. Así hemos estado durante estos casi 3 años de pandemia que vamos a cumplir en este próximo año 2022, y que en este periodo en más de alguna ocasión nos ha sobrepasado la angustia de contraer el coronavirus o de que nuestros familiares lo hagan y puedan estar en riesgo de fallecer. Y esto también, a esta situación también se han sumado elementos como el desempleo, la inseguridad alimentaria e incluso la pobreza, que han tenido un efecto bastante negativo sobre nuestro bienestar. Y por esto es que estaremos conversando con Fabiola Rojas. Ella es la coordinadora del programa de asistencia psicosocial individual de la Fundación Rehabilitarte, una organización del occidente de Venezuela que tiene una labor importantísima en la salud mental y también en la desestigmatización, trato humano y el arte como terapia para las personas con afecciones psicosociales. Y también vamos a conversar con Eduardo Quiroga. Él es abogado y activista del programa Derechos de las Personas con Discapacidad, que pertenece a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que trabaja en Argentina y se dedica a la defensa de los derechos de los grupos más vulnerables o desfavorecidos de la sociedad y también por fortalecer la democracia. Libres e iguales. Libres e iguales. Libres e iguales. Para entrar de lleno en la conversación sobre salud mental en este último episodio de Libres e Iguales, estaremos recibiendo a Fabiola Rojas. Ella es la coordinadora del programa de asistencia psicosocial individual de la Fundación Rehabilitarte, una organización de la sociedad civil venezolana que promueve la salud mental. Bienvenida, Fabiola, a Libres e Iguales. Fabiola, muchas personas pueden llegar a desestimar o a invalidar los síntomas relativos a diversas afecciones de salud mental, especialmente si se trata de ansiedad o depresión, que por cierto han sido dos de las afecciones psicosociales más comunes en tiempos de pandemia. Comentarios o pensamientos como que son situaciones que se pueden resolver en lo inmediato, tomando una siesta, por ejemplo, o que pudieran de repente ser controladas sin mayor asistencia especializada, por ejemplo, son muy comunes. ¿Cómo podemos hacer frente ante estas percepciones negativas de la salud mental? Es un trabajo complicado porque, como bien dices, estas nociones están bastante arraigadas y sobre todo recientemente con el tema de las redes sociales y el auge que tienen videos virales, posts y todo esto, es cada vez más complicado porque la información se va distorsionando y material o información de tips o pasos a seguir que a lo mejor pudiesen servir para alguien que está pues atravesando la regularidad de la vida, eh, son percibidas como algo general, como una panacea, como una llave maestra para todo el mal y todo el malestar que podemos sentir. Entonces intentan ser aplicadas por personas que en efecto lo que necesitan es una atención un poco más especializada, una atención a profundidad o incluso
apoyo con psicofármacos. Estas personas pues terminan topándose con la grandísima frustración de que claramente los 5 pasos para ser feliz no te están funcionando, y bueno, viene toda esta noción de que además de que estás atravesando por una situación complicada, pues esto que me están diciendo, que me dice mi mamá, que me dice mi prima, que me dice mi tío, que me dicen los vecinos, que me dicen las redes sociales, al parecer yo soy el único o la única al que no le funciona. Entonces viene toda esta frustración, viene todo este malestar que lo que hace es empeorar lo que está viviendo la persona en ese momento. La realidad es que las patologías psiquiátricas, las afecciones de salud mental son afecciones como todas las demás afecciones. Son afecciones como si a ti te duele una rodilla, pues tú vas al traumatólogo. Si te duele una muela, tú vas al odontólogo. Bueno, si tienes malestar o si tienes sintomatología en materia de salud mental, tú vas al psiquiatra, ¿ok? Porque son nuestra motivación, nuestro deseo de seguir adelante, nuestros ciclos de sueño, muchas veces ese deseo de comer o el no comer, todas esas cosas se regulan por químicos que tenemos en nuestro cerebro, que pueden estarse produciendo en mayor o en menor medida. Y para eso son los psicofármacos, ¿ok? Para ayudarnos a estabilizarnos y que así podamos seguir un proceso un poco más calmo, un poco más lineal, por decirlo de alguna manera, y otras herramientas también como la psicoterapia, como, bueno, guía espiritual o lo que sea que la persona desee utilizar para impulsar su bienestar, sean más eficientes y sean muchísimo más prácticas. Fabiola, y para culminar, se ha demostrado a través de estudios que las mujeres son un grupo de la población que se encuentra más vulnerable a sufrir afecciones de salud mental debido a todas las situaciones que implica ser mujer y vivir como mujer. Una de esas es la carga de cuidados en el hogar, obligaciones laborales y de la vida en general, además de las situaciones de violencia de género. Afecciones en materia de salud mental de las mujeres. Algunas de ellas son ansiedad, estrés y depresión. Esto principalmente debido a el cansancio o este síndrome del burnout, que se debe precisamente al hecho de que son las mujeres generalmente las que más llevan consigo la responsabilidad de los cuidados en el hogar, la responsabilidad de los cuidados tanto de hijos como de familiares de tercera edad o incluso familiares con alguna discapacidad. Entonces tienes que en un país como Venezuela, que está atravesando una situación de emergencia humanitaria compleja, pues un solo salario no alcanza para mantener un hogar, así que generalmente son varias las personas del hogar los que tienen que trabajar o las que tienen que trabajar, incluidas muchas veces estas mujeres que además de trabajar, también tienen que dedicar parte de su tiempo a cuidar a los niños, las niñas, los adolescentes, a cuidar a lo mejor a este adulto o adulta mayor que está en el hogar, a cuidar a lo mejor a la persona que tiene discapacidad, a realizar las labores domésticas, cocinar, limpiar, acomodar. Entonces tenemos mujeres que pues terminan trabajando y afanando, como decimos aquí en Venezuela, 36 de las 24 horas del día. Entonces son mujeres que no descansan, son mujeres que no tienen tiempo para ellas mismas, que incluso dejan de hacer actividades de gozo y de recreación, pierden la noción de qué les gusta, de qué no les gusta, de qué les interesa, de qué les motiva, porque no tienen tiempo para hacerlo. Porque el cuidado propio y el deseo propio y lo que yo quiero queda en segundo plano, a raíz precisamente de todos estos patrones de crianza que nos han sido inculcados en los que, bueno, eso de pensar en ti, pues es ser egoísta. Entonces, que tienes que pensar en los demás, tienes que pensar siempre en los demás, pero en ese plan de pensar siempre en los demás terminas agotada, terminas cansada, terminas vulnerada en muchos aspectos, y es realmente cuando pones un límite y cuando pones un freno a esas situaciones que empiezas a transitar un camino de recuperación y de bienestar. No quiere decir esto que no se ayude a las personas que están en el hogar, que a lo mejor lo puedan necesitar. Lo que quiere decir es que se puede establecer relaciones de corresponsabilidad entre todos los miembros del hogar, se pueden distribuir las tareas, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿okay? Para distribuir esas cargas y para que no sea una sola persona la que esté llevando todo el peso de un hogar. Porque además de esto, también es bien sabido en materia de salud mental
que hay ciertas afectaciones en materia psiquiátrica que se detonan debido a razones hormonales, desbalances hormonales que puedan existir por situaciones de, a lo mejor ciertas patologías a nivel de aparato reproductor, pueden detonar o pueden predisponer a ciertas mujeres a algunas afectaciones en materia de salud mental. Si a eso le sumas todo esto que acabo de decir, pues, ¿qué cuerpo puede soportar? ¿Qué mente puede soportar tanto? Bueno, el desafío número 1 es la falsa creencia de que la salud mental es un lujo, de que ir al psicólogo es algo de millonario, de que el Estado no debe garantizar servicios en materia de salud mental. Esta falsa noción de que nosotros no podemos exigir este tipo de cosas porque, bueno, hay cosas más importantes, es la traba número 1 que hay en materia de buscar una mejoría y de exigir realmente y ser escuchado. ¿Okay? No se termina de comprender que la salud mental es parte del derecho a la salud. La salud mental es parte de la salud es algo integral, que abarca cuerpo y mente. Por tanto, si yo te estoy hablando que la salud, la atención de calidad en materia de salud en general es un derecho humano, la atención de calidad en materia de salud mental también lo es. Y por tanto, es deber del Estado garantizar que se preste estos servicios, que sean accesibles, que sean de calidad, que estén disponibles en distintas zonas. Todo esto es algo que pues, a lo largo de los años se ha descuidado de manera abismal. Los centros psiquiátricos del país ya prácticamente no existen. Son muy pocos a nivel nacional las instituciones que hospitalizan personas que están en crisis psiquiátrica. Esto en cualquier otro país del mundo sería una maravilla porque ya este tipo de centros se están aboliendo, pero en un país como Venezuela, donde además no tienes los medicamentos para tratar a esta persona desde su casa, donde además no es que cerraste el hospital donde lo estaban internando para abrir una clínica donde lo regulan y donde trabajan con él y lo orientan todos los días. No, cerraste eso para dejarle nada. Entonces, le dejaste nada en materia de instituciones y además no garantizas el acceso a los medicamentos que necesitas, porque o son muy escasos, porque no se importan, o son muy costosos, porque son las farmacéuticas las que de forma privada los importan a unos costos excesivos. Entonces las personas no pueden acceder a los medicamentos, que no son medicamentos de lujo, que no son medicamentos que se están tomando porque saben rico, son medicamentos que se están tomando porque de eso depende su reintegración a la sociedad. De eso depende que puedan funcionar de forma armoniosa, de eso depende que realmente puedan rendir en un trabajo, que realmente puedan rendir en una universidad, que realmente puedan desarrollar todo su potencial. ¿Okay? Entonces le estás limitando a un porcentaje importante de la población que desarrolle todo su potencial, que en efecto haga uso y disfrute de sus derechos, porque pueda ser un sujeto libre, un sujeto que esté expresándose continuamente y que pueda ejercer y pueda desarrollar lo que sea que desee. Gracias, Fabiola, por tu valioso aporte y por promover la salud mental en Venezuela, un tema del cual todavía queda mucho por conversar y por hacer en nuestro país. Agradecemos tu participación, Fabiola. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Libres Iguales, que esperamos que sean en muchos otros más para seguir hablando de este tema tan importante y que también toca otros temas de nuestro interés. Pero por lo pronto, para continuar esta conversación, le damos la bienvenida a Eduardo Quiroga, abogado del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia en Argentina. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a participar en este episodio. La verdad es que para sí y para mí personalmente es un gusto poder estar acá hoy hablando de algo tan importante como la salud mental desde una perspectiva de derechos humanos. Así que muchas gracias por pensar en nosotros para estar hoy acá. Hola Eduardo, es un gusto encontrarnos por primera vez en este espacio de Libres e Iguales, el podcast de CODES. He sabido que la Ley Nacional de Salud Mental en Argentina marca un precedente en toda Latinoamérica para la protección y la inclusión de las personas con afecciones psicosociales. Cuéntanos sobre los puntos centrales de este marco legal.
Como vos mencionabas, la verdad es que de esta ley efectivamente destacamos todo el cambio que propone porque constituyó un hito normativo en el proceso de sustitución del sistema de atención manicomial, que está basado en el aislamiento de las personas con discapacidad psicosocial en grandes instituciones psiquiátricas, por uno de salud mental comunitaria, compuesto por una red de dispositivos alternativos justamente a la internación, que garanticen un abordaje humanizado, integral y que promueva la inclusión social de las personas. Entre estos dispositivos que la ley obliga al Estado a crear se encuentran las consultas ambulatorias, los hospitales de día, las cooperativas de trabajo, dispositivos de inclusión social y laboral. Y es por eso que, en definitiva, lo que la norma obliga es a crear un sistema descentralizado, accesible, en el que todos los centros de atención primaria de la salud del país, públicos y privados, y los hospitales generales, cuenten con equipos interdisciplinarios, conformados por profesionales de la psiquiatría, del trabajo social, de la psicología, que garanticen un abordaje integral en materia de salud mental y en el que todas las personas también cuenten con apoyos para vivir en la comunidad. Esta transformación de la ley se ve reflejada en algunos puntos centrales, como por ejemplo que aborda la salud mental desde un enfoque de derechos y la reconoce como un proceso determinado por componentes no solamente psicológicos o biológicos, sino también determinada por factores culturales, económicos, socioeconómicos. Además reconoce expresamente los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, establece el cierre de los hospitales psiquiátricos y la prohibición de crear nuevos instituciones, se limitan las internaciones por motivos de salud mental, se las rodea de una serie de garantías que buscan evitar su arbitrariedad cada vez que se dispone una internación, por ejemplo. Se crean organismos de control y de protección de derechos, y además se establecen algunas cuestiones como una pauta presupuestaria del 10% del gasto total de salud debe destinarse a salud mental, y la obligación de realizar un censo cada 2 años para conocer cuál es la situación de las personas que están internadas por motivos de salud mental en Argentina. Eduardo, esta ley, este marco legal se ha desarrollado partiendo del hecho de que todas las personas tenemos capacidades. ¿Cómo podemos entender esto? Una de las disposiciones de la ley que tiene relación con lo que mencionaba anteriormente sobre los derechos de las personas con discapacidad psicosocial que reconoce la Ley Nacional de Salud Mental, y creo que debe entenderse en el marco del modelo social de la discapacidad y de las obligaciones que surgen de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tendiente a igualdad de condiciones con el resto de las personas. Es por eso que lo que busca esta disposición es dejar atrás un modelo de sustitución de la voluntad por uno que garantice el ejercicio por las personas con discapacidad y les provee apoyos a aquellas que lo requieran, ¿no? En Argentina y en toda la región hay una característica relacionada con este tema, y es que muchas personas se vieron sometidas a procesos de restricción de la capacidad por el solo hecho de tener un diagnóstico en el campo de la salud mental. Entonces, esto también es una forma de responder a esto y decir que ya no puede pasar más que una persona con discapacidad sea sometida a un proceso donde se restrinja su capacidad por existir un diagnóstico en el campo de la salud mental o por el hecho de tener una discapacidad. Al reconocer los derechos de las personas que son usuarias de los servicios de salud mental, no distingue entre ellas. Obviamente que hay un colectivo que tiene especial vulnerabilidad, que es el que está, por ejemplo, encerrado en los hospitales psiquiátricos todavía hoy en Argentina, y sobre el que el Estado tiene que adoptar medidas efectivas para que se dejen de vulnerar sus derechos en este sentido y garantizar su desinstitucionalización. Pero todo lo que establece la ley en relación con los derechos referidos al tratamiento, al consentimiento que tiene que prestar una persona, a las obligaciones de informarle todo lo que tiene que ver justamente con la medicación, con la forma en que se aborda su salud, implica o alcanza a todas las personas. Después no hay detalles específicos, por ejemplo, relacionados con el ámbito laboral, pero sí con la prohibición de discriminación en cuanto a la atención, entre otras cuestiones que enumera la ley y que alcanzan a todas las personas que atraviesen alguna situación de salud mental. ¿Qué buenas prácticas han empezado a adoptarse en las instituciones de salud y en el entorno social
por la aplicación de esta nueva ley. Unas prácticas relacionadas con diferentes aspectos de la ley. Por un lado, lo referido a la protección de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental. Como se puede mencionar en este sentido, la creación del órgano de revisión nacional y algunos órganos locales en diferentes provincias de Argentina, que tienen como por función promover el cumplimiento de la ley, recibir denuncias, realizar monitoreos y controles a diferentes instituciones, también hacer recomendaciones al Estado en materia de política pública y salud mental. También se creó una unidad de letrados, de abogadas y abogados que representan a las personas que están internadas de forma involuntaria en la ciudad de Buenos Aires, porque según la ley, todas las personas que son internadas de forma involuntaria en Argentina deben contar con un abogado o una abogada privado, y en el caso que no lo tengan, se lo debe garantizar el Estado. Y bueno, se creó un órgano por ahora en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y en una provincia de Argentina también. Se crearon algunas comisiones específicas para hacer recomendaciones al Estado en materia de política pública, como es el Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones, que está conformado por diferentes organizaciones que obviamente revisan y recomiendan al Estado determinadas cuestiones en materia de política pública y salud mental. Experiencias concretas referidas a la adecuación de los sistemas de atención. En Argentina, los sistemas de atención de la salud son fuertemente provinciales. El Estado Nacional tiene un rol más de rectoría, pero también tiene instituciones en materia de salud mental, y pueden identificarse algunas experiencias en este sentido provinciales. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, hace un año que comenzó un proceso de desmanicomialización, es decir, de sustitución de sus hospitales psiquiátricos públicos por sistemas de salud mental comunitarios, y así también hay otras experiencias en otras localidades de Argentina relacionadas con la atención primaria de la salud mental, también con diferentes asociaciones o cooperativas que trabajan por la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad, de los diferentes usuarios que son externados de los hospitales psiquiátricos y que trabajan en su inclusión comunitaria, y que son muy valiosas estas experiencias en diferentes puntos de Argentina. Por último, Eduardo, ¿qué recomendaciones haces a las autoridades argentinas y también a los estados de la región Latinoamérica para adoptar prácticas y leyes más inclusivas y conscientes de la importancia de la salud mental en los campos académicos, laboral e incluso sociales? Bueno, nosotros consideramos que si bien la ley fue un hito en el proceso de sustitución del modelo de atención, a 11 años de su sanción todavía quedan algunas deudas pendientes. Principalmente, colocar a la salud mental en un lugar importante en la agenda de gobierno del Estado Nacional y de los estados provinciales, más allá de estas experiencias concretas que te mencionaba anteriormente, porque esto debería reflejarse en un proceso de sustitución definitiva de un abordaje manicomial que hoy sigue vigente en Argentina. Hoy, de acuerdo al último censo que se realizó en el año 2019, hay 162 hospitales psiquiátricos en nuestro país que deberían haberse adecuado a la ley nacional, y que esto todavía no sucede. Entonces creemos que hay que fortalecer también ahí el rol de coordinación entre el Estado Nacional y las provincias. Esto debe ir acompañado también con presupuesto para la salud mental. En nuestra ley, en la pauta presupuestaria, como te mencionaba, es que el 10% del gasto total de salud debe destinarse a salud mental. Sin embargo, desde la sanción de la norma hasta la actualidad, este porcentaje nunca superó el 2,2%, y la distribución dentro de estos recursos se sigue dando de acuerdo a las lógicas anteriores a la ley. La mayor parte de los recursos siguen concentrados en los hospitales psiquiátricos, y una recomendación y un deber del Estado es que comience a redistribuir estos recursos hacia la atención comunitaria. Otra recomendación que creemos que el Estado debe hacer para aplicar la ley es diseñar procesos de desinstitucionalización de las personas que todavía están internadas en los hospitales psiquiátricos. La mayoría de ellas en violación de las propias normas que establece, o criterios que establece la ley para una internación, y hoy hay en nuestro país ya causas judiciales que ordenaron al Estado Nacional y al Estado de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, garantizar la externación de estas personas,
proveerles dispositivos comunitarios para que puedan ser incluidas en la comunidad, y esto efectivamente no ha pasado hasta el momento, y nos parece que es un aspecto muy importante para promover una salud mental desde un enfoque de derechos, y obviamente trabajar en el fortalecimiento del sistema de atención para alcanzar a todas aquellas personas que no reciben ningún tipo de asistencia en materia de salud mental y que la requieren y la van a requerir sobre todo en los próximos años. Para todos estos puntos se requiere obviamente voluntad política y decisión para implementar la ley, que nosotros tenemos la suerte de tener una ley muy importante en este sentido, que ha sido avalada por organismos internacionales, y los estados de la región deberían también contar con marcos normativos similares o mejores inclusive al de nuestro país, para garantizar los derechos de las personas, pero también obviamente que los estados, más allá de sus leyes, tienen que diseñar e implementar políticas públicas que apliquen esas leyes, y quizás es todavía una deuda en nuestro país y en los países de la región, más allá de algunas experiencias. Creo que eso es muy importante, y otra cuestión transversal también para garantizar los derechos de las personas usuarias y para que la salud mental ocupe un lugar importante en las políticas públicas, es trabajar sobre el estigma que todavía existe en relación con este tema, que muchas veces constituye una barrera importante para los cambios que tienen que impulsarse, ¿no? La exclusión de las personas, el avalar este sistema de atención basado en el encierro, todo eso tiene que ver con una construcción social fundada en falsos estereotipos relacionados con la peligrosidad, con la violencia, que hacen que la salud mental sea un tabú inclusive, y que muchas personas hoy se encuentran sometidas a un sistema que viola sus derechos, o directamente excluidas de ese sistema por no recibir ningún tipo de atención. Y creo que ese es un aspecto fundamental también para este cambio. Por otro lado, y para terminar, avanzar con la formación de los profesionales y de los trabajadores que están involucrados, también fundamental, porque cerrar los manicomios implica también modificar las prácticas con las que se han educado muchas personas y con las que nos hemos construido como sociedad, y creo que avanzar en campañas de sensibilización y en programas de formación continua es también un aspecto fundamental de este cambio, tanto para la Argentina como para todos los estados de la región. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos en este episodio de Libres e Iguales y aportarnos de tu visión desde Argentina, un país que ha dado un paso adelante en la protección de la salud mental de su población, un tema que es necesario en el contexto de la pandemia y que será necesario en todo el mundo en los años venideros. Y esto porque la salud mental merece de nuestra atención y de nuestro cuidado propio e incluso profesional cuando nosotros mismos no podemos avanzar y requerimos ayuda para poder hacerlo. Por eso es importante que se sigan respaldando estas acciones con políticas públicas, con legislaciones, con iniciativas que respondan a las necesidades de la población y puedan entonces crearse entornos más inclusivos y libres de discriminación. Bueno, muchas gracias a todas las personas que integran CODES por la invitación, y a vos especialmente por este rato y esta entrevista. Espero que podamos seguir en contacto y quedo a disposición yo personalmente y así obviamente para trabajar en otras instancias en un futuro. Muchas gracias. Libres e iguales. Libres e iguales. Libres e iguales. Como seres humanos, nuestra salud y la de nuestros seres queridos es un asunto de preocupación cotidiana. Sin importar nuestra raza, nuestra etnia, nuestra condición socioeconómica o nuestro género, la salud es nuestro bien más preciado. Un mal estado de salud nos puede dificultar cumplir con nuestros compromisos académicos y laborales y también el ejercicio de las actividades cotidianas de la vida. La Organización Mundial de la Salud ha definido la salud como un estado de bienestar completo que incluye lo físico, lo mental y lo social, y que no necesariamente es la ausencia de enfermedades únicamente. En este sentido, esto cambia la manera en que entendemos el derecho a un nivel de vida adecuado y que se pueda garantizar la salud como parte de esto. Y es que tener salud implica tener salud mental.
Con la llegada de la pandemia en la que hemos vivido ya más de 2 años, se hizo más necesario que nunca promover la salud mental de todas las personas como un derecho humano y también como una obligación del Estado hacia todas las personas. Y por desgracia todavía hay formas de discriminación múltiples e interrelacionadas que obstaculizan que personas que conforman grupos minoritarios vean obstaculizado su derecho o su garantía a gozar de una óptima salud mental y de los servicios que la garantizan. Por ello es sumamente importante derribar todos los estereotipos negativos que existen en torno a la salud mental y las formas de discriminación y promover espacios más seguros para todas aquellas personas en los entornos familiares, académicos y laborales, de modo que se puedan generar relaciones sanas, interacciones sociales y contextos que integren a todas las personas sin importar su situación. Por eso es importante que podamos promover un trato más cercano, más humano, más cálido con las personas que tienen algún tipo de afección psicosocial e incluso con nosotros mismos. Partir de esta premisa nos va a llevar a poder asumir la salud mental como parte de nuestra vida, de nuestro bienestar y rechazar la vergüenza que podamos sentir, rechazar el miedo a sentirnos juzgados y por el contrario, atrevernos a buscar ayuda cuando sentimos que realmente la necesitamos. Cuidarnos y cuidar a las personas a quienes amamos es una de las muestras de mayor humanidad que podemos hacer en estos contextos tan desafiantes que vivimos. Nos despedimos de este último episodio de la segunda temporada de Libres e Iguales, un espacio inclusivo, igualitario, que hemos mantenido abierto por 2 temporadas, por 8 capítulos en los que hemos conversado sobre nuestras realidades, hemos analizado, hemos reflexionado, hemos compartido experiencias con expertos, con expertas, para unirnos y conversar sobre lo que nos hace ser humanos. Gracias por acompañarnos en esta temporada de Libres e Iguales y acompañarnos en la conversación que tuvimos junto a expertos sobre temas muy necesarios y relevantes en el contexto de ahora, como el uso de la bicicleta, movilidad urbana, derecho a la alimentación, situación de la salud mental y la representación de las mujeres en los espacios de poder. Para seguir el contenido de Libres e Iguales y escuchar los episodios anteriores, te invitamos a seguir nuestras redes sociales como @codes, CODHEZ en Twitter, Instagram y Facebook. También pueden visitar nuestra página web www.codes.org y si quieren hacer una maratón de nuestros episodios de Libres e Iguales pueden hacerlo visitando nuestras plataformas como YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor y muchas otras. Yo soy Adriana González y yo soy Dayana Palmar. Hasta pronto. Hasta pronto.